Buen día. El siguiente pasaje al que nos lleva el libro de Mateo es un pasaje donde hay muchas enseñanzas, pero además es un pasaje bastante curioso, porque comienza con la historia de un hombre llamado Jairo, pero en medio de la historia se desarrolla otra historia, la mujer con flujo de sangre. Y entonces surge la curiosidad, ¿por qué es que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, pone una historia dentro de otra? ¿Por qué un milagro en medio de otro milagro? Veamos el relato bíblico. Mateo capítulo 9, verso 18 al 26. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda la tierra. Vemos en este pasaje entonces la comparación de dos situaciones, de dos perspectivas, ¿no? O mejor dicho, desde nuestra perspectiva como humanos vemos estas dos situaciones como situaciones imposibles. La primera historia nos habla de una niña moribunda y la segunda historia de una mujer con una larga enfermedad imposible de curar en ese tiempo para el hombre. Así que el Señor se va a presentar como el Dios que hace las cosas imposibles, como el Dios de los imposibles. Alguna canción seguramente hemos escuchado con ese nombre, el Dios que hace imposibles, porque ese es nuestro Dios, el Dios que hace imposible. Para Él no hay ninguna causa perdida. Él está dispuesto a obrar sobre esas situaciones imposibles. Pero veamos el texto. Veamos el verso 18. Dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Dice, mientras él decía estas cosas, ¿qué cosas estaba diciendo? Si recordamos los versos anteriores, Jesús estaba enseñando acerca de el verdadero cristianismo y la religiosidad. Y entonces les estaba hablando a los discípulos de Juan. Cuando dice, mientras él decía estas cosas, él viene, dice, un hombre principal y se postró ante él. En el libro de Marcos nos dice que este hombre principal era un hombre principal de la sinagoga llamado Jairo. Jairo entonces era un funcionario de la sinagoga de mayor responsabilidad. Supervisaba las reuniones de adoración y el trabajo de los demás ancianos que enseñaban en la sinagoga. Entonces era un hombre muy importante, un hombre adinerado, un hombre importante, con fama, con una posición social en medio de Israel, específicamente en medio de Capernaum, que es donde se está desarrollando estos eventos. Jairo sabía una cosa, que si se presentaba delante de Jesús, al cual ya estaban mirando mal los fariseos, le traería problemas y críticas. Probablemente habría presión de sus compañeros, ¿no? de trabajo, de su comunidad. Pero nada de eso importó porque Jairo estaba desesperado. Y estaba desesperado, ¿por qué? Porque dice aquí en Mateo, mi hija acaba de morir. Pero cuando vemos el mismo texto en Marcos y en Lucas, nos dicen que Jairo va y le dice a Jesús que su hija está por morir y al poco tiempo su hija realmente muere. Entonces, Jairo viene en realidad porque su hija estaba a punto de morir.
Su hija estaba agonizando por una enfermedad, tal vez. No sabemos con exactitud. ¿Y por qué viene Jairo recién? Tampoco no lo sabemos. Pero lo cierto es que esta hija bastante enferma, bastante mal, a punto de morir, ya es más, Jairo la toma como que si estuviese muerta, ¿no? Y le dice, ven, pon tu mano sobre ella y vivirá, ¿no? Entonces Jairo cree en Jesús. Pero hay un problema que él tiene que pasar esas barreras sociales para poder acercarse a Jesús. Y a propósito, cuando la enfermedad llega a las puertas de una casa, nos recuerda siempre que cuando llega la desgracia, el dolor, la enfermedad, ahí no hay ricos ni hay pobres, no hay de alguna raza, porque la enfermedad, el dolor, ¿no? La aflicción no respeta nada, ¿no? Simplemente va a cualquier humano y es indistinto si es rico o pobre, si es sabio o es necio, porque la desgracia toca a la puerta de las personas. ¿Ok? Entonces, Jairo tenía una hija. Marcos nos dice que tenía 12 años y Lucas nos dice que era la única hija. Entonces, Jairo tenía una única hija. Era su única hija de 12 años que estaba enferma. La única hijita de 12 años que estaba agonizando. Estaba muriendo. Prácticamente estaba muerta, ¿no? Y eso sabemos, ¿no? El que ha tenido alguna experiencia de repente de estar con alguien cercano a la muerte, sabe que cuando está agonizando está dando sus últimos respiros, ¿no? ¿No? Y sabe que está prácticamente muerta, ¿no? Era la situación de la hija de Jairo y por tanto ameritaba prontamente la intervención de Jesús. Y Jairo, a pesar de todo lo que podía venir adelante, no le importó, porque amaba a su hija y lo que le importaba, lo que quería era que su hija sea sanada, pueda vivir. Él probablemente escuchó el relato de la sanidad del siervo del centurión. Él probablemente escuchó la sanidad de la suegra de Pedro y de todos aquellos que vinieron a ser sanos y a ser liberados de demonios, ¿no? Probablemente escuchó también el relato de la sanidad del paralítico, ¿no? Entonces Jairo conocía de esta fama que Jesús estaba haciéndose, de la fama de que él podía sanar. Y es más, recordemos que hace poco Jesús sana a un paralítico haciéndoles ver a todos los fariseos. Y ojo que es un principal de la sinagoga, por tanto está enterado de todo esto, haciéndoles ver que si él es capaz de decir a un hombre que coja su camilla y se levante, pues él es también tiene la potestad de poder perdonar los pecados a alguien. Entonces Jairo sabía todo esto y no sabemos exactamente qué es lo que pensaba Jairo, pero sí que rompió todas las barreras sociales porque amaba a su hija y estuvo dispuesto a qué, a ir con su hija para que su hija sea sana, ¿no? Estuvo dispuesto a ir a rogar a Jesús para que su hija sea sana. Y esto es lo que pasó, ¿no? Con su hija. Jairo la amaba y el corazón de padre solo miró este último rasgo de esperanza en la persona de Jesús. Entonces dice que Jairo fue donde Jesús y se postró delante de él. Y este postrarse delante de él nos habla que Jairo estaba adorando a Jesús. Jairo le decía a Jesús, Jesús, mi hija acaba de morir. Mi hija se está muriendo, acaba de morir. Ven pronto, pon tu mano sobre ella y vivirá. Se está muriendo, está agonizando, por favor, ¿no? Y ese grito agónico, ese grito desesperado de un padre por su hija, estaba resonando en esos momentos ahí delante de Jesús. Jesús se asombró con la fe del centurión, cuando el centurión pidió por su siervo enfermo. Ahora Jairo pedía por su hija prácticamente muerta.
Jairo prácticamente pidió que la resucite porque esta chica estaba a punto de morir. Y le dice algo interesante, le dice, si tan solo pones tu mano sobre ella, vivirá, ¿no? Entonces, él entendía algo, que si Jesús ponía sus manos sobre su hija, iba a ser sana. Entonces, su fe es indiscutible. Creía que Jesús lo podía hacer. Sabía que él podía hacerlo, ¿no? Él lo había visto probablemente sanar a otras personas. Sabía que Jesús podía hacerlo, por eso le dice, si tan solo tú pones tus manos, sanaría, ¿no? La fe de Jairo era indiscutible. ¿Y qué hizo Jesús? Como con el centurión, Jesús estuvo dispuesto a ayudarlo, ¿no? No le puso mayor reparo a Jairo, solamente estuvo la desesperación, la necesidad y el pedido a Jesús, y Jesús estuvo dispuesto. Y miren, el verso 19 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, ¿no? Entonces le siguió, Jairo se fue adelante, se fue rápidamente. Acordémonos que hay una multitud de personas, entonces Jairo está pasando entre una persona y otra, y Jesús y sus discípulos le están siguiendo rápidamente a Jairo. Es un asunto de vida o muerte. En poco tiempo su hija va a morir. Esa es la desesperación que siente Jairo. Vamos, Jesús, vamos, si tan solo pones tus manos, ella va a vivir. Y el asunto, si podemos imaginarnos qué está pasando en esta escena, el asunto está pasando rápidamente y es Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estuvo dispuesto a poder ayudar a Jairo. Y de la misma manera, Jesús está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y a ayudarnos cuando más lo necesitamos. Ahora, mientras que están yendo a la casa de Jairo, ahora imagínense lo desesperado que están, y tal vez ustedes como padres puedan entender esta situación. Cuando su hija seguramente estuvo enfermo y tuvieron necesidad de llevarlo al médico, rápidamente la sacaron, rápidamente abordaron un taxi, seguramente le dijeron al taxista, apúrese, vaya, mi hija está con una fiebre, mi hija está por convulsionar, y llegaron ahí al hospital y querían que le atiendan ya de una vez, ¿no? Y ese era el apremio que tenía Jairo. Pero ¿qué pasó aquí? Dice en el verso 20, aquí se abre la otra historia paralela. Y dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Una mujer enferma con flujo de sangre. Mateo nos presenta ahora la historia de una mujer enferma con un problema ginecológico. Decía que estaba menstruando por 12 años constantemente, una menstruación constante. Y Marcos nos informa que aún esta mujer gastó todo lo que tenía en médicos, en medicina, pero nada le iba bien y al contrario, esto estaba empeorando. Ahora, ¿qué significaba para este tiempo que una mujer tenga un flujo de sangre o que estuviese menstruando constantemente por 12 años? Algunas mujeres cuando están en este periodo se sienten incómodas, se sienten irritadas, ¿no? Se sienten fastidiadas. Ahora imagínense esta mujer por 12 años que está viviendo esto. Ahora, además de esto, en el Antiguo Testamento, cuando una mujer estaba en su periodo menstrual, era considerada religiosamente inmunda por unos 7 días. ¿Y qué significaba esto? 7 días en los cuales la mujer no podía participar de ninguna reunión de adoración. 7 días que la mujer no podía ir al templo, no podía ir a una reunión, no podía tocar nada porque todo lo que tocaba era inmundo. Ni sus hijos ni su esposo podían tocar a esta mujer durante 7 días. Ahora imagínense esta mujer. No sabemos si tiene esposo, no sabemos si tiene hijo, pero sí probablemente familiares. Ahora, nadie podía tocar a esta mujer porque el que la tocase se hacía ceremonialmente impuro, no podía participar de ninguna ceremonia en Israel. Entonces esta mujer obviamente por 12 años no pudo estar viviendo. Es más, el lugar donde se sentaba se consideraba impuro y nadie se podía sentar en ese lugar por unas horas. Entonces esta mujer, imagínense, ¿no? Sufría probablemente de soledad, vergüenza, ¿no? Porque
todos la mirarían en este tiempo, ¿no? Tal vez muchos pensarían de que ella está sufriendo una maldición de parte de Dios. Y probablemente escuchaba mientras ella pasaba, ahí va la mujer enferma. Ahí viene la mujer enferma, ahí viene la mujer, quítense, ¿no? Porque ahí viene la inmunda, ¿no? Y probablemente esta mujer estuvo padeciendo todo ello. Probablemente esta mujer estaba cargando la vergüenza por muchos años, la humillación social por muchos años, ninguna amiga, ni hijos, ni familiares que se le puedan acercar. Además de esto, obviamente, por 12 años un flujo de sangre produciría en su cuerpo una anemia terrible, y debe ser una anemia tan grande que le dificulte hacer ya sus cosas. Además, encima de estas situaciones, ella gasta sus recursos en medicinas, pero dice que se acabó todo en estas medicinas, ¿no? Como muchas personas que gastan en medicinas por la salud, esta mujer también gastó todo lo que tenía y ahora no tenía dinero. Era una situación irremediable porque no había ni médico ni una cura que podía ayudar a esta mujer. No tenía dinero, no tenía ahorros, no tenía contacto social, padecía de esta enfermedad, estaba siendo humillada y era una situación irremediable. Desde la perspectiva humana, era una situación imposible. El hombre no podía solucionar esta situación. Ahora, providencialmente es interesante que Jairo tiene una hija de 12 años que está empezando a ser mujer, y esta es una mujer que padece 12 años del flujo de sangre. Una niña que tiene 12 años de buena salud y de pronto cae enferma y está por morir. Y una mujer que está 12 años enferma, aislada de todo. Ambos casos, desde la perspectiva humana, son situaciones imposibles. Pero Dios es el Dios de los imposibles. Ok, entonces esta mujer también decide dejar atrás todas sus limitaciones sociales, todo lo que puedan decirle, y arriesgarse, dejar toda vergüenza atrás y arriesgarse a llegar a Jesús. Porque ella pensaba, probablemente Jesús tampoco quiera tocarme. Por eso si yo tocare solamente el borde de su manto, seré sana. Y al igual que Jairo, la única esperanza para su corazón afligido de esta mujer, ¿quién era? Jesús. Jesús era la única esperanza que ellos tenían, que Jairo tenía como padre desesperado, y esta mujer enferma por tantos años, la única esperanza era Jesús. Dos imposibles para el hombre, pero que Dios transformará las vidas de ambos. ¿Ok? Y esta mujer se escabulló entre la multitud, ¿no? Y fue detrás de Jesús y dice que ella toca el borde de su manto. Ahora quiero que veamos el relato de este mismo relato en la versión de Marcos capítulo 5, verso 28. Y miren cómo relata esta parte. Dice: porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ok, entonces, ¿qué es lo que aconteció aquí? Aconteció que esta mujer logró llegar justamente entre las personas, llegó a tocar el borde del manto de Jesús, y al instante, dice ella, sintió que era sana. En el momento, o sea, ahora de nuevo imaginémonos la escena, ¿no? Jairo está adelante llevando a Jesús y a sus discípulos rápidamente a su casa. Jesús está pasando rápidamente entre la multitud. Ya la multitud está causando cierta dificultad, pero están tratando de caminar rápido entre la multitud. Y la mujer está yendo detrás pensando, si tan solo tocar el borde de su manto, sana sería. Si tan solo toco su manto, sana sería. Y finalmente alcanzó a Jesús y logró tocar el borde de su manto. Y dice que en ese mismo momento fue sana.
su azote terminó. Encontró la sanidad en su cuerpo. La humillación de esta mujer había terminado. Ahora ella podía adorar. Ahora ella podía acercarse a adorar. Ya no podía ser rechazada, podía estar con su familia. Cambió toda la situación. Ahora, esto nos hace pensar y recordar que si tocan a Jesús, ¿Él no se dio cuenta? Pues claro que sí, Él es Dios. Y hoy igualmente, Dios sabe quiénes se acercan a Él por curiosidad y quiénes se acercan a Él realmente buscándole a Él. Dios sabe nuestros corazones y Dios sabe quién viene con una oración religiosa y quién viene con una convicción en su corazón de querer buscarle a Él. Esta mujer llegó a tocar a Jesús y Jesús, y fue sana esta mujer. Entonces dice que Jesús, en medio de la multitud, como hemos leído, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿No? Ahora, no nos olvidemos de que está pasando esto. No nos olvidemos que Jairo está yendo rápidamente, está llevando a Jesús y a sus discípulos y de pronto una mujer le toca a Jesús y Jesús para la marcha de pronto y todo está rodeado de una multitud de personas y está diciendo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y sus discípulos diciendo, Señor, estamos rodeados de una multitud de personas y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús diciéndole, sí, porque ha salido poder de mí. Y yo sé que alguien me ha tocado. Y dice en el verso 22, pero Jesús volviéndose y mirándola, esta mujer finalmente, Jesús la miró y esta mujer dijo toda la verdad, lo que ella quería hacer y lo que ella obtuvo al tocar el borde del manto de Jesús. Y en el verso 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Jesús no quería que la mujer se vaya, porque el plan seguro de la mujer era, toco el borde del manto de Jesús y me voy rápidamente para que nadie me reconozca. Pero ese no era el plan de Jesús. Jesús no quería eso. Jesús le dice a ella, ¿no? Hija, ten ánimo. Hija, le dice, tu fe te ha salvado. Le dice, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. ¿Y por qué es que Jesús voltea y empieza este diálogo con esta mujer? Porque Jesús quería que esto no se quede así, quería que esto se vea por algunas cosas. Primero, porque Jesús sabía algo. Jesús sabía primero quién le había tocado, Jesús le sabía por qué venía la mujer a él. Y cuando él pregunta quién me ha tocado, no es porque él no sepa, él ya lo sabía, pero quería buscar, encontrar en el corazón de ella eso. Ella le dijo que ella le había sido, le cuenta toda la verdad y Jesús le dice, ten ánimo, hija, porque tu fe te ha salvado. Lo primero que Jesús quiere enseñarle es que el tocar su ropa no tiene poder. Porque la mujer pensaba probablemente, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, seré sana, ¿no? Entonces podía quedarse en su mente el hecho de, si toco la ropa de Jesús, voy a ser sana. Y Jesús quiere quitar esto de su mente cuando le dice, cuando le expone a ella para decirle, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. No es el borde de mi manto, no es mi ropa la que te ha sanado, es tu fe, y ni siquiera su fe, sino era su fe en Él, su fe en Jesús. Eso es lo que le salvó y por eso le dice, ten ánimo, hija mía, tu fe te ha salvado, ¿no? Esta mujer tenía mucha fe, pero su teología, digamos, era muy escasa. Ella pensaba que tocando algo iba a ser sana, ¿no? Y esto no está alejado hoy de la realidad, porque hoy muchas veces muchos cristianos, ¿no? Inclusive piensan que tocando objetos, tocando cosas van a ser sanos, ¿no? Cuando tocan objetos materiales o se ora a objetos materiales y estos objetos materiales son tocados por las personas, van a ser
van a ser sanos. Y eso no enseña la Biblia. La sanidad viene por Dios mismo, por Jesús mismo en este caso, por la voluntad de Jesús. Y le dice Jesús a esta mujer, ten ánimo. Inmediatamente se nos viene a nuestras mentes seguramente. ¿Por qué Jesús le da ánimo? ¿Por qué le dice que ten ánimo? ¿Hay ánimo de qué? ¿Por qué estaría con ánimo? ¿Porque ha sido sana? ¿Porque ha sido sana de ese azote de 12 años? Que por 12 años esta mujer tenía todas estas complicaciones y ahora fue sana y por eso ella debería estar animada. No, le dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Igual que el paralítico, ¿recuerdan? Al paralítico también le miró y le dijo, ten ánimo, tus pecados han sido perdonados. Igual le dice a ella, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Ella buscó una sanidad física, pero encontró algo mucho más allá que una sanidad física. Ella encontró la solución más grande a su problema. Ella encontró salvación. Ella encontró en Jesús salvación. En Marcos dice, tu fe te ha salvado, ve en paz, ¿no? Ve en paz, ¿por qué? Porque ahora sí puede estar en paz con su Dios, en paz con el Dios Todopoderoso, con el Creador de todo el universo. Puede estar en paz. Y entonces esta mujer es salva por su fe en Jesús. Y esto nos recuerda, ¿no?, que para Dios no hay nada imposible, pero por encima de ese problema o de esa situación, nosotros debemos tener ánimo en el hecho que Jesús perdonó nuestros pecados. Si tú te has rendido a Jesús, debes tener ánimo en el hecho que tu vida ha cambiado, de que Jesús cambió tu vida, de que tu vida es salva. Entonces Jesús una vez más nos dice que el ánimo que debemos tener nosotros no es porque se nos resuelve un problema aquí en la tierra, no es porque si nos dieron más dinero, más trabajo, más cosas, no es por lo material, porque finalmente esto nos puede dar una felicidad muy temporal, pero dice, tengamos ánimo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos salvación, porque sabemos que Dios nos ha salvado, ¿no?, de nuestro pecado, de la ira misma de Dios, hemos sido nosotros salvos. Ahora, no nos olvidemos que hay otro personaje en esta historia, ¿no? ¿Quién es ese personaje? Jairo. Y se imagina la situación de Jairo como padre desesperado. Como padre desesperado va a buscar a Jesús y le dice, Señor, mi hija se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella y ella será sana. Y entonces Jesús va presuroso tras Jairo y todos están yendo presurosos. De pronto la mujer aparece, toca a Jesús, Jesús para la marcha y le dice, ¿quién ha sido? Y pasan unos segundos y Jairo probablemente se paró ahí y empezó a mirar atrás y a preguntarse qué pasó, por qué se paró Jesús. Y luego Jairo retrocede y lo ve conversando con esta mujer. Lo ve entablando esta relación pequeña con la mujer. ¿Se imaginan lo que puede haber sentido Jairo como padre desesperado y que ahora Jesús está tomándose un tiempo con una mujer? Tal vez Jairo diría, no, pero mi hija es más importante, esta mujer al final ya ha tenido 12 años de enfermedad, que le cuesta esperarse un poco más, pero mi hija se está muriendo. Entonces aquí aparece la otra situación imposible. La primera es la situación imposible de esta mujer enferma por 12 años que no había forma de curarla. Y el otro imposible es su hija que está muriendo. Y Jesús está quedando a conversar con esta mujer mientras la hija de Jairo está muriendo. Y esto es lo que podríamos pensar, ¿no es cierto? Que Jesús estaba hablando con la mujer mientras que la hija de Jairo se está muriendo. ¿Qué pasó a Jesús? ¿Se olvidó de las cosas? No, no se olvidó. Él tenía un propósito para todo esto. Pero efectivamente, mientras está conversando con la mujer, ocurre lo que todos temían. La hija de Jairo muere definitivamente. En Marcos capítulo 5, versos 35 y 36 nos cuenta esta porción de la historia. Dice, mientras él aún hablaba, mientras estaba hablando con la mujer, entonces vienen de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jairo
estaba desesperado. Su única esperanza era Jesús, pero Jesús se detuvo a conversar con esta mujer. Y de pronto vinieron unos hombres a decirle, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús conocía la incertidumbre, Jesús conocía el dolor de este hombre, de Jairo. Jesús conocía las esperanzas rotas que tenía en esos momentos. Y dice en el verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Entonces Jesús le dice, no temas, cree solamente. Cree, cree solamente. ¿No? Le dice a él, no temas, ten ánimo, ¿no? Lo anima, no lo deja solo en medio de su aflicción. Y cuando le dice Jesús, no temas, ten fe, solamente cree. ¿Qué le está diciendo? En otras palabras, le está diciendo a Jairo, no temas, aún tengo el control de la situación. No temas, voy a hacer lo mejor para ti. No temas, cree solamente. Y el Señor nos sigue diciendo en diferentes situaciones, en las situaciones en las que podemos estar afligidos, Jesús nos sigue diciendo, no temas, no temas, aún estoy en control de las cosas. No temas, aún estoy sentado en el trono, aún soy Dios, no temas. Y eso justamente puso un poco de tranquilidad en Jairo. Puso un poco de tranquilidad en su corazón, en su vida. Y él solo continuó llevándole a su casa. Probablemente un par de minutos más o menos llegó él a su casa, ¿no? Y entonces ellos ven todo lo que está ocurriendo alrededor. Obviamente hay mucha tristeza en medio. Dice el verso 23 de Mateo 9, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo. ¿Qué es lo que pasó? Aquí es que había mucha gente. Recordemos que era un hombre principal, Jairo. Su hija había muerto. Obviamente había muchas personas de la sociedad de esos tiempos que estaban acompañando en el dolor a la familia de Jairo. Pero además era una costumbre en esos tiempos contratar personas que lloren a los muertos, ¿no? Las famosas plañidoras, ¿no? Están llorando a los muertos, ¿no? Y obviamente mientras eres un hombre de más categoría, eres un hombre de más trascendencia, entonces habían más personas que lloraban, ¿no? Más personas a las que se le pagaba para llorar. ¿Cómo podríamos comparar esto con los arreglos florales que se envían en el funeral, ¿no? Los que obviamente tienen más dinero, más acomodado, gente más importante, tiene hermosos, hermosos arreglos florales, ¿no? Y diferentes y variados y muchos si es conocido, ¿no? Pero aquel que es desconocido, aquel que es no tiene muchas relaciones, que es pobre, de repente tiene unos 2, 3 arreglos, que es parte de su familia, la más cercana y nada más. Entonces, de esta misma manera, pero con mujeres que lloraban en el funeral, había un montón aquí y había mucho alboroto, mucha bulla con toda esta gente que estaba ahí. Jesús vio todo este alboroto y ordenó a ellos. ¿Qué les dijo a todos ellos? Dice en el verso 24, y les dijo, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Jesús les ordenó que salieran de allí, pero ellos no salieron porque de pronto dice, cuando Jesús dice, váyanse porque la niña no está muerta. Y entonces empezaron a burlarse de él. Fácilmente, rápidamente cambiaron de los llantos a la burla hacia Jesús. ¿Jairo seguía creyendo en Jesús o ya no creía? Sí, Jairo continuó creyendo en Jesús, porque a pesar de las burlas que le hacían a Jesús, aún le obedeció a Jesús, ¿no? Y miremos, dice que pero cuando la gente había sido echada fuera, entró. Y en el libro de Marcos nos dice que Jairo también entró con algunos de sus discípulos y su esposa entró a ese lugar. Pero Jairo
siguió escuchando a Jesús. Porque Jairo y su familia solo tenían la autoridad para decirle a toda esta gente que estaba haciendo alboroto, que estaba haciendo bulla, que se retirase. Solo ellos tenían porque ellos obviamente estaban pagando a toda esa gente y obviamente ellos tenían la potestad. Entonces ordena que se retiran a un lado y Jesús entra a entablar esta relación con esta niña y le dice: apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente estuvo fuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se sentó. ¿No? Ella tomó la mano de la niña y se sentó. Y en el libro de Marcos nos dice que tomó la mano de la niña y le dijo en arameo: Talita Kumi, que traducido es: niña, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Y este Talita habla de no solo de niña, levántate, sino es una frase donde hay mucha ternura. Este Talita Kumi. Este Talita Kumi es como un: levántate, niñita, levántate, hijita, levántate, niñita, ya es hora de salirle de la cama, despiértate, niñita, mi amor, levántate, ¿no? Este Talita Kumi era eso, ¿no? Representaba este Talita, hablaba de esa niñita, ¿no? Con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho corazón ahí. Delicadamente Jesús, ¿qué hace? Toca la mano de la niña y le dice: Talita Kumi, niña, te digo, levántate. ¿Y ella qué hizo? En el momento que Jesús le dijo, ella se levantó. A Jairo, ¿qué le dijo? Jairo, a Lázaro le dijo, cuando entra a la tumba, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale de la tumba. Y aquí de la misma manera Jesús le dice, pero a la niña de una manera tierna, le coge la mano y le dice: niñita, ya levántate, ya es hora de levantarte. Entonces Jesús estaba resucitando un muerto. Ahora, para resucitar muertos a veces pensamos que tiene que gritar, ¿no? Pero no es así, porque Jesús no necesitaba levantar la voz. Levantó la voz con Lázaro, pero aquí fue muy tierno, muy dulce, y con sus palabras ningún muerto se resiste. Y esta niña se levantó. Jesús manifestó misericordia y ternura con esta niña. Y se levantó, dice, al instante se levantó. Y la fama, dice, de Jesús, entonces, se difundió por toda aquella tierra. Él tenía el poder sobre la muerte, podía resucitar muertos. Miren, y está Mateo ahora llegando casi al clímax de hacer conocer al Mesías, ¿no? Porque nos presentó al Mesías que tenía autoridad sobre las escrituras mismas. A un Mesías que tenía autoridad sobre toda enfermedad. A un Mesías que tenía autoridad sobre toda la naturaleza misma. A un Mesías que tenía autoridad sobre los demonios, ¿no? A un Mesías que tenía autoridad para decir: perdón, yo perdono pecados. Y a un Mesías que tenía autoridad ahora para resucitar muertos. Entonces la fama de Jesús empezó, dice, a hacerse más grande por aquella tierra. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Lo primero es que Dios sabe hacer las cosas en situaciones desesperadas. Nosotros podemos estar desesperados, como el padre de el padre de esta niña que estaba desesperado, como Jairo que estaba desesperado, como esta mujer que estaba también afligida por 12 años de enfermedad. Situaciones irremediables, situaciones difíciles, situaciones imposibles. Pero Dios sabe qué hacer en cada situación desesperada. Así es que no temas. Confía. Si estás pasando por situaciones difíciles, desesperadas, no temas, confía en el Señor. Dios sabe cómo y cuándo hacerlo. Para Él no hay imposibles, para Él no hay retrasos. Dios tiene su plan perfecto para cada
cada situación. Así es que Dios no se tarda, Dios no se ha distraído por ahí como tal vez pensaba Jairo. No, Dios tenía un propósito, Dios sabía por qué iba a hacer esto. Él es el Dios del imposible y Él sabe cómo y cuándo hacer las cosas. No es a nuestro tiempo, sino es en el tiempo del Señor. Jairo pensó probablemente que Jesús se demoró al hablar con la mujer. Jesús lo hizo por amor. ¿Por qué? Porque Jairo buscaba la sanidad en Cristo. Pero Jairo encontró mucho más allá. Encontró la resurrección de su hija. No solo sanidad, sino él pudo mirar la resurrección de su hija. Y a veces nosotros mismos nos inquietamos porque queremos ver a Dios actuar conforme nosotros pensamos, conforme nosotros queremos, en el tiempo que queremos. Jairo tal vez diría, si tan solo Jesús hubiera venido más antes, no se hubiera quedado a conversar con esta mujer, ya hubiésemos llegado a tiempo. Y nosotros también decimos muchas veces, ¿y por qué si Dios es Dios? ¿Por qué no llegó a tiempo? ¿Por qué no llegó en su momento? Tal vez las situaciones serían diferentes si Jesús hubiera estado acá en esos momentos. Pero Dios tiene su propósito en todas las cosas. Y no sabemos más porque Él es Dios, ¿no? Él es el Señor y Él sabe cómo y cuándo hacer las cosas y nosotros tenemos que aceptar con gozo que Dios tiene el control de las cosas. Nosotros somos los desesperados muchas veces, pero Dios tiene el control de las cosas. Jairo estaba desesperado, pero Dios tenía el control. Jesús tenía el control y se dio el tiempo aún para conversar con la mujer, también para poder traer salvación a su vida. Para Él no había imposibles, Él tenía control de todo el tiempo y esta es una de las cosas que debemos nosotros mirar y aprender en las Escrituras. Nosotros podemos desesperarnos por situaciones difíciles, pero Dios no. Y Él va a hacer las cosas a su tiempo, no en nuestros tiempos, sino conforme lo que Dios piensa y sabe que es mejor para cada uno de nosotros. Porque sus pensamientos son infinitamente superiores a nuestros pensamientos. Y Dios siempre va a hacer lo mejor por nosotros y para su gloria. Ahora, Jesús tuvo que tocar a estas dos mujeres. La mujer del flujo de sangre era una mujer considerada inmunda y todo lo que toque ella o lo que la toque era considerado impuro. Y esta muchachita, esta jovencita, una vez que ha muerto, recordemos que en la ley judía no se podía tocar a los muertos porque nos hacíamos impuros ceremonialmente. ¿Qué hizo Jesús? Jesús toca a la niña y se deja tocar el borde de su manto por esta mujer. ¿Por qué? Porque Dios toca nuestras impurezas para darnos salvación, para traer salvación a nuestras vidas. De la misma manera, Dios no se apartó por nuestras impurezas, por nuestros pecados, no, sino tocó nuestros corazones, metió sus manos en lo impuro para que podamos tener corazones puros y podamos ser salvos. Ambas mujeres eran imposibles para los ojos de los hombres, pero no imposible para los ojos de Dios. ¿Hay algo imposible acaso para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Es más, la Biblia nos dice en Marcos 8, verso 32, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas si no escatimó a su propio Hijo? Dios no nos dará lo que nosotros queremos, ni en el tiempo que queremos, ni en la forma que queremos, pero siempre nos dará lo mejor. Porque si el Señor nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero Él no nos va a dar conforme a nuestros caprichos, conforme a nuestros pensamientos, sino Él nos va a dar conforme lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Este pasaje comenzó con tristeza y dolor en el padre de la niña, en la mujer del flujo de sangre. Pero ¿cómo terminaron estas historias? Estas historias terminaron con gozo y alegría porque la mujer del flujo de sangre no solo fue sana, sino fue salva.
Y la hija de Jairo no solo le sanó, sino le resucitó de los muertos. Para Dios no hay causas perdidas, para Dios no hay imposibles. Nosotros tenemos que seguir llevando el Evangelio a toda criatura. No sabemos en qué momento Dios va a transformar sus corazones y sus vidas, pero debemos llevar nosotros o seguir llevando el Evangelio a toda persona. Y solo Dios sabe el momento, el tiempo que cambien sus corazones. No haya desesperación en nuestros corazones, sino paz y tranquilidad, confiando en el Señor, confiando en que Él tiene control de los tiempos y de toda situación. Y lo que empezó en tristeza y en aflicción puede terminar en gozo y alegría. Por tanto, no hay causas perdidas, no hay misiones imposibles. Si el salvarnos a nosotros ya era algo imposible, pero sin embargo nos salvó, entonces hay muchas otras personas más a las cuales Dios puede salvar. Solo necesitamos seguir llevando el Evangelio para ver estas cosas imposibles. La salvación de un hombre. La salvación de una persona es un imposible. ¿Por qué? Porque esa persona por sí sola no puede salvarse y nosotros tampoco podemos salvarlos a ellos. Pero sí podemos compartirles el Evangelio para que un día el Señor, usando su propia palabra, toque el corazón de esta persona y esta persona sea transformada a ti. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tú nos permites, Señor Jesús, disfrutar de tu palabra y poder mirar, Señor, las maravillas que tú nos das, amado Dios. Gracias te damos, Señor, por este día tan hermoso en el cual podemos repasar, Señor, esta historia maravillosa de Jairo y su hija y la mujer del flujo de sangre, Señor. Mi Dios, entendemos claramente que no es por fe en algún objeto, fe en algo, sino solamente una fe en ti. Fe en ti, en tu palabra y en todo lo que tú puedes hacer, Señor Jesús. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por lo que tú puedes hacer por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. No hay imposibles para Dios. Él es el Dios de los imposibles. Así que si tú estás viviendo de repente una situación terrible, difícil, ¿no? Que tú crees que no hay esperanza, pídesela a Dios. Pídesela al Señor y puedes confiar de que Él está escuchando tu oración y de que Él va a hacer las cosas conforme a lo que es mejor para ti. No te desesperes. Nuestro tiempo no son los tiempos de Dios. Nuestras miradas no son como mira Dios. Dios mira mucho más allá de nosotros que nosotros entendemos. Solo es aprender a tener paz y confianza en Él. Hasta la próxima.